describe la situación de la empresa Cresta Roja que está en pleno conflicto. Esa es una empresa que viene con una vieja historia de desajustes económicos, tiene un pasivo monstruoso, está concursada, puede incluso llegar a ser declarada en quiebra. Nosotros, desde el punto de vista estrictamente laboral, ayer convocamos a una audiencia y venimos manejando el tema, y yo creo que además hay una clara intencionalidad política al movilizar a los trabajadores a la capital federal, como se hizo en el día de la fecha. ¿Intencionalidad política de quién? De parte de los dueños de la empresa. ¿Que son afines a quién? Están persiguiendo una postura extorsiva para obtener beneficios. Ajá. Aprovechando... La desgracia de los trabajadores. Suele ser común en algún tipo de conflictos con empresarios inescrupulosos que ponen a los trabajadores adelante en defensa de su fuente de trabajo para obtener ellos beneficios. O sea, esto no sería un aprovechamiento de índole político, como muchas veces se dice, sino de la empresa para obtener beneficios monetarios. Se mezcla la coyuntura política con la crisis de la empresa. Claro, aprovechando este contexto, digamos, de definición política, hacen esta presión. ¿Por qué? Porque Eso es una presunción que tiene bastante fundamento. Bien, hace unos días el ministro de Trabajo Nacional actual, Carlos Tomada, se expresó en torno a un proyecto que ha manifestado como parte de su plataforma Mauricio Macri, el Plan Primer Empleo, que propone que durante 5 años quienes tomen trabajadores jóvenes no van a hacer aportes patronales, digamos, no va a aportar ese trabajador. Lo cuestionó duramente el ministro de Trabajo, Carlos Tomada. ¿Cuál es su postura? Yo coincido con Carlos Tomada. Lo que ha dicho Mauricio Macri es una simplificación que implica de financiar a la seguridad social y que replica experiencias que ya se vivieron en este país durante la época en que el amo y señor de la economía y del trabajo era Domingo Felipe Cavallo, que redujo las cargas de la seguridad social y se le disparó el desempleo y se le disparó el trabajo no registrado, lo cual implica que reducir las cargas de la seguridad social así indiscriminadamente es un perjuicio para los trabajadores y no arrojan mejor nivel de empleo. ¿Cómo analiza usted la posibilidad, que es otra de las cuestiones que se viene discutiendo en este contexto electoral, de elevar la edad jubilatoria? Yo creo que esa es una alternativa que no se puede tomar en cuenta seriamente. Nosotros ya elevaron la edad jubilatoria, también Cavallo fue de 60 a 65 años, y dejando también a mucha gente fuera del sistema que luego tuvo que ser incluida por vía de una ley de excepción. Por otro lado, el elevar la edad jubilatoria, aparte de generar una mayor vida laboral a gente que ha estado aportando durante decenas de años, implica también un tapón para la inserción laboral de las nuevas generaciones. Hay que generar una movilidad generacional para ir renovando los cuadros laborales. ¿Le preocupa el sistema previsional, digamos, la buena salud y el mantenerlo activo? Digamos, porque en todas partes del mundo lo que sucede es que crece la población pasiva y decrece la población económicamente activa, y es una preocupación en general muy grande de los países, sobre todo los desarrollados, que tienen muchísima expectativa de vida. Si se tiene una visión economicista, evidentemente eso es motivo de preocupación. Cuando se tiene una visión humanista, se apunta a una redistribución más equitativa de la riqueza, y los institutos de la seguridad social, el sistema jubilatorio es uno de ellos, son los instrumentos más adecuados a efectos de una adecuada distribución de la riqueza. Por eso digo, según donde uno se pare, eso puede ser bueno o puede ser malo. Yo creo que la seguridad social tiene que ser preservada y que hay que recurrir a fórmulas impositivas y recaudatorias de otra naturaleza para poder solventar las mismas. Fíjese usted que con el ANSES también se están financiando planes de vivienda que tienen un efecto multiplicador
en todo el espectro laboral y empresario. Las pequeñas y medianas empresas que se dedican a la construcción se activan, genera mano de obra, genera dinero que se vuelca al mercado interno y que beneficia a los pequeños y medianos empresarios, sean comerciantes o sean industriales, y se genera un círculo virtuoso. Bien, justamente ahí apuntaba yo también a consultarlo, porque otra de las críticas que desde la oposición se hacen al manejo de fondos del ANSES es esto de hacen cualquier cosa con la plata de los jubilados, digamos. ¿Qué opina usted de que se utilice parte, porque es realmente una parte bastante pequeña en un sentido, la que se distribuye con, por ejemplo, los Procrear o cuando se les dio créditos a ciertas empresas para que puedan mantener su producción? Primero, no se hace cualquier cosa, se invierte, se obtiene incluso una rentabilidad de ese capital que estaba ocioso, o hacían mejor uso de este capital las AFJP con sus suculentas comisiones por administrar el dinero de los trabajadores. El dinero que se destiena a vivienda no se regala, se recupera por vía de los pagos que se hacen y se genera todo un círculo virtuoso. Incluso los mismos trabajadores que se desempeñan en la construcción de esa vivienda están haciendo aportes a la seguridad social. Fíjese qué complejo es el tema. Lo que sucede es que la visión que se tiene de uno u otro lado marca las diferencias sustantivas. Y como insisto, por ejemplo, los legisladores del PRO votaron en contra de la gratuidad de la enseñanza universitaria, que es un tema muy complicado y que define los posicionamientos, porque si hay dos instrumentos que regulan la vida y que generan movilidad social ascendente y que son inclusivos, son el trabajo y la educación. Y votar en contra de la gratuidad universitaria implica votar a favor del arancelamiento, lo cual aleja la posibilidad de seguir una carrera a los sectores menos pudientes o a los sectores más populares, como son los hijos de los trabajadores. Claro. Hace unos días, Carlos Melconian, uno de los integrantes del equipo económico de Cambiemos, expresó como diciendo que se había llegado al límite por el contexto económico con los aumentos en jubilaciones y en salarios. ¿Qué le respondería? Esa es una postura recesiva, excesivamente economicista, y todos lo conocemos a Melconian. Ahora parece que lo han sacado de circulación porque no conviene desde el punto de vista electoral, pero siguen siendo los que marcan las líneas políticas económicas del macrismo. O sea, usted está diciendo que aunque lo guardaron un poco, ese va a ser el lineamiento de un posible gobierno de Cambiemos. Pero no tengo dudas, aparte votaron también en contra de la fertilidad asistida, votaron en contra de la estatización de las AFJP, en sintonía con lo que veníamos hablando hace unos instantes. Es decir, hay todo un posicionamiento muy claro y muy terminante que no se puede desdibujar con un oportunismo electoralista. Y en el caso de que ganase Daniel Scioli, aun cuando el contexto económico fuera desfavorable, la negociación colectiva y el aumento de salarios no va a estar comprometido. La negociación colectiva, por definición, para nosotros es la herramienta y la forma más democrática de establecer condiciones de trabajo y salariales entre trabajadores y empleadores. Lo otro es dejarle al empleador que le pague al trabajador lo que quiere. Es volver a antes del 45. Claro. Le hago una de las últimas, pues ya estamos terminando. ¿Cómo imagina usted que van a ser estos últimos días de campaña? ¿Cómo lo ve a Daniel Scioli? ¿Cómo está de cara al 22 de noviembre? Daniel Scioli está con una gran fortaleza, con un gran entusiasmo, es un hombre muy activo, muy dinámico, y yo creo que va a llegar al fin al comienzo de la veda, al fin de la campaña, a todo ritmo. ¿Y por qué cree que los resultados de la primera vuelta no fueron los esperados? ¿Dónde encuentran que ha habido fallas? Son dos elecciones totalmente distintas. La primera vuelta es una elección compleja, donde también en algunas jurisdicciones se elegían gobernadores, intendentes, legisladores provinciales, legisladores nacionales, legisladores para el UNASUR.
esta es una elección de uno u otro, blanco o negro, Scioli o Macri. Ahí ya queda más perfilado las características de cada uno y el electorado tiene que elegir entre uno y otro. Tiene que elegir entre conservar el trabajo, conservar la ocupación, conservar el poder adquisitivo del salario, ir camino al desarrollo y a una intensa actividad económica interna o hacia una apertura de la economía con los efectos que ya le conocemos, de desocupación, de pérdida del poder adquisitivo del salario, de entrada de las importaciones que destruyen a la industria nacional. Esto ya lo vivimos. Ministro Cuartango, le agradezco muchísimo por haber venido a Íntimo Infonews. Ha sido un gusto.